Eh, Soy Roninson Sangama Tapujima, egresado de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública de Lamas. Y este para mí un reto también para, para con ustedes, de que ustedes aprendan, de que tal vez al final de este curso ya puedan intercambiar palabras, puedan interactuar entre ustedes en, digamos, hablando el quechua. Tengo muchas expectativas y espero que así lo sea. Eh, para comprender, valga la redundancia, igualmente, en mi caso también, desde, yo no soy tal vez especialista en comunicación, pero desde mi perspectiva, desde como yo estudié el quechua, voy a tratar de enseñarles y haré todo lo posible que sea lo más comprensible. Ya vuelvo a reiterar, eh, estaré disponible para ustedes cuando quieran hacerme cualquier consulta, cuando quieran intervenir y así. ¿Cuál va a ser la estrategia en este caso? Cuando alguien quiere intervenir, justo ayer en el primer grupo les comentaba, por ejemplo, partida. Observa. Muy bien. A ver, voy a abrir un documento en Word. Observan lo escrito, estoy escribiendo una muestra para que me Sí, confirmen bueno, si está. sí, observa. Ya, perfecto. Entonces, antes de entrar a la, al tema, me gustaría que aprendan estas palabritas claves. Como decía ayer, se comentaba las palabras mágicas, ¿ya? Para que ustedes puedan saludar en quechua a la hora de ingresar a la clase. Lo que se va a poner énfasis también es la práctica, ¿no? La práctica oral. Solo así se puede aprender el quechua, no solamente va a ser por escrito, ¿ya? Entonces, esta palabrita, perfecto. A ver, ¿alguien podría leer? ¿Algún voluntario podría leer? Allí Matuta. ¿Ya? Nombre, Berta Riva. Berta Riva. Allí Matuta, dice allá. Allí Matuta. Alguien dijo por ahí en castellano, buenas noches. ¿Qué dicen los demás? ¿Es así como significa en castellano? Sí, Sí, así es. maestro, allí Matutes, buenas noches. Allí Matuta. Buenas noches. ¿Ya? Allí Matuta. Muy bien. Ahora, en este caso, si bien es cierto, todo el mundo sabemos que siempre se dice amauta, ¿ya? Amauta, sabemos que siempre se dice amauta, pero para ser mucho más específico, la palabra clave es yachachikuk, que viene de yachachik, aquel que enseña. Amauta es mucho más genérico, puede ser un sabio, ¿no? Vinieron dos amautas. Recuerdo cuando era niño leí mi profesor leía un libro que mencionaba donde habían dos amautas, yo no recuerdo exactamente, pero uno de ellos cae creo que al hoyo, ¿ya? Algo así. Entonces es mucho más genérico, ¿ya? Amauta. Es ampliamente utilizado acá para decir profesor, pero la palabra específica es, ¿ya? La palabra específica es
Yachachi. Yachachicuy. Yachicha. A ver, lea. Yachachicuk. Yachi. Gilbert. Ya, Gilbert. Yachachi. Yachachikuk. Ya, Yachachikuk. Acá el acá es pronunciado. Ya no es muda, es Yachachikuk. Ya, Yachachikuk. Entonces, Yachichacucu. Así, ¿no? perdón, Allí Matuta Yachachicut. ya. Muy bien. A ver, ya vamos a entrar ahí. Entonces, ya hemos aprendido buenas noches y la palabra profesor. En que hecho sería buenas noches Ajimatuta y profesor Yachachikuk. Si queremos saludar, hacer un saludo formal, ¿ya? ¿Cómo se podría incluir estas palabritas? ¿Quién me podría decir? Lo que se le viene a la cabeza. ¿Cómo se podría unir estas tres palabras? Ajimatuta Yachachikuk. Perfecto. Ajimatuta Yachachikuk, que en castellano significa profesor. Buenas noches, Buenas profesor. noches. ¿Ya? Profesor, sí, buenas noches, profesor. También podría ser Alim, pues, Yachachikuk, Ajima Tuta, ¿ya? Ajima Tuta, como en este caso no hay verbo, no habría ningún problema. Pero una vez que interviene el verbo, ahí sí. Yachachikuk, siempre el sustantivo, ¿ya? Solamente les explico esa partecita. Puedes decir Ajima Tuta Yachachikuk o Yachachikuk Ajima Tuta. ¿Ya? No importa el orden del asunto. Ahorita en este caso, porque todavía no está interviniendo el sustantivo, objeto y verbo. Ya, como esta es una frase, buenas noches, profesor. No habría ningún problema. Ya, entonces con esto ustedes, al entrar a la clase, van a poder saludar. Ya, van a poder saludar a Jimatuta, Yachachikuk, o simplemente, si no quieren decir Yachachikuk, pronuncian mi nombre. Ya, eso hemos aprendido ayer con el primer grupo. Ya. También ahí está. Maestro Robinson. Entonces podría, por ejemplo, decir, dígame. A ver, Yachachikuk Ajimatuta Ronis. O Ajimatuta Yachachikuk Ronis. Eso es lo mejor. Ajimatuta Yachachikuk Ronis. O Yachachikuk Roninson Ajimatuta. Ya. Yachachikuk Roninson Ajimatuta. O Ajimatuta Yachachikuk Roninson. ¿Ya? Muy bien. Y acá hay otra palabrita. ¿Quién podría leer? De los que no han participado. Yachakuk. 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 Yachachu. No, Yachakuk. 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 Ajá, Yachakuk. Yachakuk en castellano significa aquel que estudia. Aquel que estudia. ¿Ya? Y le voy a completar con esto. Masi. ¿Ya? Masi. Por lo tanto, unido estas dos palabras, sería Yachakuk Masi.
que en, ajá, que en castellano sería estudiante como yo. ¿Ya? Estudiante como yo. O como se dice por acá, digamos, ya en modo coloquial, estudiante igual que yo, dice, ¿no? Entonces, Yachakuk Masi, ¿ya? Yachakuk Masi. Entonces, estudiante y yo, ¿no puede ser? Claro, y yo, claro, pero lo normal sería estudiante como yo, ¿no? Cuando ya se aplicaría el castellano correctamente, ¿ya? Ahora ya, si por ahí ustedes dicen estudiante y yo, estudiante igual que yo, ¿me entienden? ¿Ya? Entonces le voy a agregar este sufijo, el. Todavía no les voy a explicar qué significa, pero se lo voy a agregar. Ese sufijo ini significa mi. ¿Ya? Mi. Yachakuk masini. Mi compañero, ¿ya? De estudio, ya se interpretará literalmente. Mi compañero de estudio. Entonces, ustedes podrían saludar allí matuta Yachakuk masini. ¿Ya? Allí matuta Yachakuk masini. Al momento de que ingresen ustedes a la clase, se podrían saludarse. Disculpe, Robinson. Disculpe, Robinson. La última palabra, ¿cómo se pronuncia? ¿Masini o Masini? Masini. En este caso ahí la Y es, o la Y es muda. Se escribe Masini, pero se lee Masini. Ok, gracias. ¿Ya? Yachakuk Masini. Entonces, ustedes podrían decir, allí matuta Yachakuk Masini. De ahí ustedes pueden pronunciar el no de esa. Allí matuta Yachakuk Masini. Raquel. Johnny. Raquel. ¿Ya? Raquel. Entonces, eso podrían emplear ustedes. Y para finalizar, ya para entrar a la temática, ¿ya? Masini. Yachakuk Masini. ¿Ya? ¿Les queda claro? Voy a escribir. A ver, acabo de escribir. Profesor Robinson. Ajá. Buenas noches. Clever Vela, Buenas te saluda. Buenas noches. ¿Pudieras repetir esa partita de Yachakuk, por favor? Yachakuk. Sí, por favor, no te parte, no lo comprendimos. Ah. Ya, Yachakuk, dije que Yachakuk es aquel que estudia. ¿Ya? Yachakuk, aquel que estudia. Pero en este caso le hemos unido esta palabra masi, que significa amigo, pero unido significa Yachakuk masi, estudiante como yo. ¿Ya? Estudiante como yo. Y luego le he agregado el sufijo ini, que significa mi. Allá no voy a decir mi estudiante como yo, sino mi compañero de estudio. ¿Ya? Mi compañero de estudio. Entonces, Yachakuk Masini. ¿Ya? Yachakuk Masini. Entonces decían, ¿de cómo van a saludar? Cuando al momento de ingresar a la clase, allí matuta Yachakuk Masini. O Aragán Masini. Eso ya es Aragán Y de como yo. ¿No? Claro, eso ya, algo así. ¿Ya? Entonces, pueden decir también, Yachakuk Masini, allí matuta. ¿Ya? Eso les estoy enseñando para que ustedes sepan al momento de ingresar de cómo van a saludar en quechua. Qué bonito sería que se les escuche cuando se saluda en quechua. Así como en el inglés cuando se saluda
Good morning, my brother. O good evening, my brother. ¿Me entiende? Qué bonito. Sería también el quechua escucharles saludar al momento de ingresar a la clase. ¿Ya? Maestro Robin, disculpe que de repente me estoy adelantando. Cuando yo quiero decir, yo soy un estudiante, ¿cómo agrego eso yo? Yo soy un estudiante. O simplemente soy un estudiante. Ya, voy a darme este tiempo porque tenemos que avanzar, pero te voy a explicar esto. Soy un estudiante, o yo soy un estudiante, Yachakuk Kani. Yachakuk Kani. ¿Ya? Se escribe. ¿Ya? Yachakuk Kani. Kani es, ¿Ya? se refiere a la persona propia, ¿no? Kani. Sí. Okay. Aunque también le podrías poner esta palabrita. Perdón. Espera, me estoy equivocando. Allá. Eso era. Soy un estudiante. O simplemente soy estudiante. También podrías poner este ñuc. ¿Ya? También podrías poner este ñuc. Pero ya hay un poquito más redundante. Porque el cani está cumpliendo esa función de entonces ñuc. no tendría sentido poner ñuca. Desde cómo habla sí tiene sentido, ¿no? Pero, o sea, tiene sentido. Solo que está un poquito más redundante, pero tiene sentido. O sea, literalmente en el castellano sería, yo soy un estudiante, ¿ya? Lo que en el quechua, en este caso, con el cania lo resume todo, ese ñuc, pero también puedes poner, no habría ningún problema. No altera, ahí está entonces. Ya. Pero entonces, disculpe que le interrumpa un ratito más. Ñuca y Achakuk nada más podría ser también sin poner cani. No tiene, porque no está el soy. Cani ya soy. El cani soy. Ajá. Ya. Ya, listo, maestro. Gracias. Disculpe por Perfecto. adelantar. Entonces le voy a enseñar la última palabrita. Ya paso. La última palabrita acá. Cuando ustedes quieran hablar, podrían decir también esto. ¿Alguien que no ha participado que lea? Bien, está. Irima Kunayani. Erima Kunayani. Ya. Erima Kunayani. No ri, porque en el quechua no hay doble R. Es ri. Erima Kunayani. Que en castellano significa quiero hablar o simplemente quiero opinar. Ya. Quiero opinar. Ayer hemos aprendido, en el caso del primer grupo aprendió la palabra, por ejemplo, Yuxinayani. Por acá no podría enseñarles porque es virtual, no me van a pedir, profesor, permiso. ¿Me entienden? Porque fácilmente ustedes pueden desactivar el micrófono y lo dejan ahí y se vamos. Alguna cosa que quieran hacer, ¿no? No es como estar presencialmente. Por eso les está enseñando Rima Kunayani. Quiero hablar, simplemente quiero opinar. ¿Ya? ¿Han comprendido? Entonces, en ese caso, si no vamos a pedir permiso, podemos de repente pedir disculpe, quiero hablar. Podría ser, porque estamos en virtual. Sí, lo que pasa en quechua no hay esta palabra, disculpa. Ya este el detalle. No hay la palabra disculpa. Simplemente Rima Kunayani. Yacha chico, Rima Kunayani. Ronison, Rima Kunayani. Entonces yo le voy a preguntar su nombre de la persona, ¿no?
Rolling Ford, es más cuando llames. Lo que pasa es que esa aplicación es gratuita y todo el mundo la usa, ¿no? Entonces, es una aplicación de pago. Claro, tu no, su nombre, muy bien, ¿ya? Rolling Flores. Rolling Flores, profesor Rolling Flores, muy bien. Entonces, así como está haciendo el ejemplo el profesor Rolling. No sé si querrá hablar o simplemente es un ejemplo. Sí. La clase está grabada para ver si no. Cada 12 meses, vale decir al año. Eso ya justamente lo explicó al inicio de la clase el profesor Johnny, que lo van a ver, pero en este caso también voy a compartir el material por si no son grabadas y si no entienden se comunican conmigo. Para que no pierdan la secuencia, ¿sí? Ya. Muy bien, ahora sí vamos a entrar. Ya todo lo tienen claro copiado para ya salir de este documento. A ver, voy a... Acá tenemos como tema, dice, vamos a leerlo. Achajalan Quichuapi, ¿ya? Como tema, Achajalan Quichuapi. El abecedario en Quichua, ¿ya? El abecedario en Quichua como tema. Acá tenemos el nombre del curso, ¿ya? Nombre del curso. Curso dice. Ugel bilingüe Canampak. Tucuy San Martín Paquichuanta, Yachacuipachi. De nuevo. Ugel bilingüe Canampak, ¿ya? Ugel bilingüe Canampak. Tucuy San Martín Paquichuanta, Yachacuipachi. ¿Ya? Eso es el nombre del curso. Acá está traducido en castellano. Aprendamos todos el quechua sanmartinense por una UGEL bilingüe. ¿Ya? Aprendamos todos el quechua sanmartinense por una UGEL bilingüe. Si le pones en la copita, amigo Robinson, para que se pueda ver un poco. En el proyector, donde está proyectando, para que se pueda ver pantalla completa. Hay una copita al costado. Espera, a ver, no sé cómo será esto. Pero... Yacha chico, que Robinson, Rima Kuyanay, Rima Kunayani. Rimacuy. Vuelvas a la primera página donde dice curso UGEL bilingüe. Quiero copiar esto. Si me permite. Muy bien. Muy bien. Pero en tu PPT, compañero, hay una copita. Ahí y se va a hacer más grande. Sí, justamente estoy tratando. Lo que pasa, a ver, como yo no puedo, y yo manejo con comandos, ¿me entienden?
Y como yo no puedo ver la pantalla, no sé dónde está la copa o la copita. ¿Me entiendes? Por si no sabían, de repente soy con discapacidad visual, pues no me conocen. Pero voy a solicitar, ahorita, Margot, para que agranda la pantalla. Gran pantalla necesita. Ahorita se soluciona esto. Una copita de... No, a la izquierda. No, ahí no, a la izquierda. Sigue a la izquierda, pon. Sigue tu cursor a la izquierda. En la flechita que estás en el 100, pásale. Sigue hasta ahí una copita al costado, acá a la menos. A ver, ya. A ver, indícale. Sigue moviendo a la izquierda. Tu cursor está en el más. Siga bien. Ahí está la copita en el más. No, arriba no. A la misma dirección. Tu marcador de la batería. Ahí no. Ahí nomás al lado del zoom del 100 que apretaste. Ahí nomás en la misma dirección está una copita. No, ahí mueva a la izquierda, vente a la izquierda. Siga. No, por ahí estás a la derecha. Vente a la izquierda. Un poquito más a la izquierda, un poquito más. Esa es la copita. No, a la anterior. No, a la derecha un poquito. Esa es la copita ahí. Dale un clic ahí. Ahora sí. Gracias. Ya. Muy bien. Ya, amor. No solucionado ya. Yo no encontraba la copa. Aquí sí no puedo encontrar. A ver. Volvió de nuevo. Sí. ¿Volvió de nuevo? Presiona ahí mismo. Ya estás en el cursor ahí. Presiona ahí mismo. Haz un clic de nuevo ahí. Dale un clic nomás ahí. Ya, ahí está. Ya listo. Quedamos. Entonces, por lo que tengo entendido, como yo voy a manejar con teclas, con teclas. De todas maneras se va a mover, creo yo. No se va a mover, sí que sigue moviendo con tu tecla, va a seguir pasando a cada PPT, eso no hay problema. No sé. Ahí sí. Aquí sí me cuadra. En el anterior no puedo. Entonces hazlo como estabas haciendo. No, pero como voy a compartir, ustedes ahí van a poder ver, van a poder copiar, ¿les parece? Sí, está bien. Okay. Voy a ver tal cual estaba yo. Ahora sí. Más directamente a la temática. Contenido temático, ¿ya? Escuchen bien de cómo voy a pronunciar en este caso el Achajala, ¿ya? ¿Pueden ver el texto? ¿Pueden observar? Sí, profesor, sí se ve. Perfecto, muy bien. Ya, contenido temático. ¿Ya? Dice así. Cha. Ja. ¿Ya? A ver, creo que voy a demorar. Voy a solicitar que alguien lo lea. ¿Alguien de ustedes podría leerlo? Yo, Gil. Para no hacerlo más. Okay. Ya, muy bien. A ver, lea. A ver, de nuevo. Yo te voy a corregir cuál estás pronunciando mal. Sí. ¿Ya? Cha. Ja. I. Ja. La. Ya. Ma. Na. Ña. Pa. Ara. ¿Ya? Sa. Sha. Muy bien. Repítalo de nuevo para que escuchen tus compañeros. A. Cha. Ja. I. Ja. La. Ya. Ma. Na. Ña. Pa. Ara. Sa. Sha.
Muy bien. Ustedes han podido escuchar lo que su compañero ha leído y lo ha pronunciado correctamente. Lo ha pronunciado correctamente. Por ejemplo, H, A. En el castellano se dice A. En el quechua es ja. ¿Ya? Ja. En el quechua sí tiene ese sonido como si fuera la J. ¿Ya? Entonces, ese es el abecedario que tiene 18 consonantes. ¿Ya? Cha es un consonante, A es un consonante, cha un consonante, ja un consonante, y así sucesivamente. De repente, ¿por qué los explico? ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque de repente ustedes podrían decir, no, pero ahí yo veo dos consonantes, CH, ¿no? ¿O no es así? CHA. ¿Ya? En este caso, en el quechua vendría a ser un consonante, CH, cha. ¿Ya? Por ejemplo, para poder escribir chaki, ¿ya? Hay consonante CH más la vocal A, ¿ya? Lo que en el castellano, quizá lo que en el castellano sería dos consonantes, pero en el quechua es una sola consonante. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera leer? ¿Algún voluntario, voluntaria? Ya, profesor, Raquel. Yo leo. Raquel, a ver. Cha, ja, i, ja, la, ya, ma, na, ña, pa, ra, sa, sha. Yo también quiero leer. Sí, creo que nos está faltando la ya. No sé dónde está ya. Pero repito, ¿ya? Ah, no estaban leyendo, faltó avanzar, ¿no? Por eso no estaban viendo completo, ¿verdad? No, profesor, faltaba la Y, ya. Sí, hasta la ya nomás estaban llegando. W y la Y. Sí, hasta la ya nomás estaban llegando. ¿Ya? Ahora sí aparece todo. Ta, u, wa, ya. Ya, ahora sí aparece desde el principio. De arriba no aparece, profesor. Ya, muy bien. Entonces Raquel va a leer, voy a poner al principio, ¿ya? Ya, ahora sí, Raquel, te escucho. A, cha, ja, i, ja, la, ya, ma, na, ña, pa, ra, sa, sha, ta, u, wa, ya. Ahora sí está completo, ahora sí está completo. De repente ustedes estaban diciendo, está diciendo 18 consonantes, pero yo no observo 18. ¿Ya? A ver, profesor, yo también leo. A ver, muy bien. Nombre. Nelly Villanueva. Nelly Villanueva, a ver. Nelly Villanueva. Voy a poner al principio, ya. Ya. A, cha, ja, i, ja, la, ya, ma, na, ña, pa, ra, sa, sha, ta, u, wa, ya. Qué bueno muchas gracias Nelly. Qué bueno que lo estén leyendo, qué bueno que lo estén leyendo correctamente. Porque hay una diferencia entre el sonido, la S, que es S-A, sa, y otro es sha. Y qué bueno que lo estén leyendo correctamente, porque así se puede escuchar y así puedan entender sus demás compañeros, ¿ya? Sus demás compañeros. ¿Alguien más? A ver, varones, solamente estoy escuchando un solo varón hasta ahora.
ver, Ronnie, soy yo voy a leer. Muy bien, profesor Johnny. Vamos a escuchar, profesor Johnny. A ver. A, cha, ja, i, ka, la, ya, ma, na, ña, pa, ra, sa, sha. Repito. Ahí está. Ta, u, wa, ya. Muy bien, profesor Johnny. A ver, ya hemos escuchado perfectamente desde la A hasta la Ya. ¿Qué palabra ustedes recuerdan o han escuchado en quechua con la A? Sí, estimado Wow. ¿Algún voluntario, voluntaria? Ajima. Normalmente yo le recomiendo Ajima. diferente a WoW, porque WoW Chutiki, tiene tu nombre. Por ejemplo, de 6 a 10 de la Achco. noche. Betty. Espera, todavía no se me adelante, no se me adelante. Tranquilos. ¿Ya? Betty, ¿qué Betty? En la mañana funciona perfecto. Luz Sánchez. Betty Luz Sánchez. Muy bien, ¿ya? Ajim. Parece que es inestable en esos horarios. Con la mayoría de gente se conecta. Con la siguiente y aunque la banda no consonante. soporta tantas conexiones. Pero vamos a. Entonces, por eso no recomendamos. ¿Qué palabra recuerdan o han escuchado? Otro voluntario que no haya participado. Chucho. ¿Cómo? Chaki. Ya. Chaki. ¿Quién ha dicho Chaki? Guadalupe. Guadalupe. ¿Ya? Guadalupe. Apellido. Acosta. Acosta. ¿Recuerda? Profesora Guadalupe. ¿Ya? Chaki. ¿Quién más ha dicho por ahí? Chucho. Eso era para ver si están ¿Quién más ha dicho atentos, por ahí? maestro. Era Chucho. para ver si están atentos. Muy bien. Ya, a ver, dice. ¿Ya? Chucho. ¿Será lo correcto pronunciar Chucho? No, no es correcto. ¿Por qué no sería correcto? Está bien. ¿Por qué no sería correcto? ¿Se han dado cuenta de algo? Que falta algunas vocales en el achajala. Casualmente no están esas vocales, esas. En la chalala no están el chu, ni cha, ni cho. Simplemente está cha y está sha. Pero ¿Ya? quieras unir las palabras chucho, Ya. no hay. Muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Por qué no sería Profesor, correcto? no se evidencian todas las vocales, por ejemplo, la D. Lo puedo ver acá. Creo que en el quechua hay algunas vocales que se obvian y se reemplazan por otras. Exactamente. En este caso, como el quechua San Martínez es trivocal, no hay la vocal E y O. Ya, no hay O, tampoco hay da, tampoco hay J, que bendice ja, eso lo reemplaza la H, tampoco hay Q, tampoco hay Z, ya, tampoco hay, Entonces, Chucho, ¿no F, podemos la decir O. por? No podrían decir. La O tampoco. La O tampoco. No podrían decir chucho. ¿Ya? Para que suene correctamente y se ajuste al alfabeto quechua, ¿qué vocal tendría que estar ahí? Si no se puede decir chucho. La U. Exactamente. Entonces, la letra U ahí tiene que estar, no la vocal O. O sea, chucho. Chuchu. Ya yo pensé en chucho, entonces. Ya, muy bien. Ya, profesor. Claro. Y yuyu. Es que no yuyu. Yuyu es lo correcto. Porque
normalmente es natural eso, que el castellano tenga influencia en el quechua y queramos adecuarlo al castellano. Yuyo decimos, ¿no? Yuyo. En mi caso yo no digo yuyo, como mi abuelo en el quechua hablante siempre me acostumbró a decir yuyo, pero chucho. Y para un quechua hablante escuchar decir chucho o yuyo sería, como diría un cura, un sacrilegio, ¿no? Sería, digamos, se escucharía feo esa fonética, la forma de cómo se pronuncia. Es como que queramos decir nosotros, por ejemplo, perro, y lo reemplazaríamos por la U. Ya pasamos, ya, siempre y cuando no tenga tilde. Para un castellano hablante, la palabra perro que sea reemplazado a esa vocal o que sería reemplazado con la vocal U, sonaría horrible. Profesor, profesor, entonces, Kishichu es la palabra. Exacto. No Kishicho, sino Kishichu. No, Kishichu. Ya, para un quechua hablante, pues, Kishichu no es para el pequeño, y Achuku cuando es adulto. Sí, el Kishichu se dice a los cachorros. Ya, los cachorros. Ya, los cachorros. Entonces, algunas veces me ha tocado a mí hablar, ya, pronunciar mal, Kishicho, por ejemplo. Mi abuela me decía en su quechua, estás hablando feo. Ya, estás hablando feo. Y es natural que escuchen así porque son quechua hablantes. Y así como para nosotros sería feo escuchar que una palabra en castellano sea mal hablada, mal pronunciada. Ya, entonces, bien, el tiempo se nos va rápido. Ya, entonces ya hemos Chaki, Chucho o Chuchu, yo también estoy influenciando. Ya, a ver con la H. Ya, Chachicuc. Con la H. Como palabras podrían haber escuchado. Huasi. Huasi. Ojo que en el quechua no hay dos vocales unidos, ¿ah? No hay dos vocales unidos. ¿Ya? O alguna palabra que no necesariamente comience tal vez con la consonante H, pero que sea de repente en la mitad con H o en la última palabra con H. ¿Qué palabra podrían haber escuchado? Ucho. ¿Cómo? Ucho, que dice ají, ¿no? Loco, digo. ¿Y qué les parece? ¿Y qué les parece esta palabra? Mira. Espera. Espera, a ver si se abre. ¿Qué les parece esta palabra? Si bien es cierto, en la última palabra no corresponde al alfabeto quechua, pero así quedó. Esta es una excepción. Un ratito. Había escrito mal. Acá le voy a... Ahora sí. Ya, ¿cómo se leyera dándole sonido a esa? Cajada. ¿Ya? Cajada. Y ustedes saben, acá en Huayco, en Lamas, se practica mucho la danza de la cajada.
ya, cajada, pero se escribe cada. Cada. Ya, aunque suena, como se lee, suena medio feito, ¿no? Pero como es en el quechua se pronuncia cajada. Ya. Voy a salir de acá. Dices que es una danza. Sí, danza de la cajada. Por ejemplo, con I, con la vocal I, ¿qué palabra podrían haber escuchado o saben? Imatam. Y matar significa que es Raquel, por ejemplo, Raquel, y matar. Es como si que, ya, y matar, que es una palabra que se utiliza para hacer preguntas. Ok, Raquel. Sí, Raquel. Y matamos un angui. A ver, yo sé que ustedes quieren saber bastante, ¿no? Y matamos un angui, ¿qué deseas? ¿Qué deseas? K. Por ejemplo, con K, ¿qué pueden haber escuchado? ¿Qué palabrita? Lo que pasa es que arriba porque está en la palabra es una cuestión para que le hace verde. ¿Cómo? ¿Alguien tiene aquí? No dice ki. Quillo. ¿Quién dijo Quillo? Una voz varonil escuché por ahí. Rolling Flores, muy bien. Ya. Quillo. Que sí. Amarillo. ¿Ya? Amarillo. ¿Ya? Ahora con persona va a casarse. Ya, le dije, súper rápido. Ahora con la. Con la consonante la. Lanta. Uy, preciso que yo estaba acordando. Lanta es una palabra en quechua. Lanta. Lantoso, dice lanta tipina. ¿Ya? Muy bien. Con. A ver, espera, me faltó, espera. Ya, ma. Con ya. Con la consonante ya. Ma, a ver. Ya. Sí, ya. Con ya. Sí, con ya. Ya, con ya. Yangua. ¿Qué palabrita? Yangua. ¿Qué palabrita no es? O yuya. Yuyampa. O yuyu. Ya, yuyampa. Por ejemplo, se han olvidado de yuyu. No. Yuya. Yuyu. Se han olvidado de la palabra yuyu. Que entra la consonante ya. O sea, ya ¿entiendes? Yuyu. ¿Ya? ¿Quién más ha dicho ya cuánta? ¿Quién ha dicho esto? Sí. ¿Quién más ha dicho ya cuánta? No sé qué escuché por ahí. Gigi. ¿Ya quién? ¿Ya cuánta? Yuya. Yacuashka. ¿Mal hablado está? Yuchamba, dicho. Yacuashka, por ahí hablar. Yacuashka significa a la, ¿cómo se dice en castellano esto? Al amigo, de lamer. Ya. Yacuashniche, por ahí escuché que pronunciar significa nuestro idioma. Yacuash significa idioma. Con na. Mamacha. Con ma. Primero, con ma. Falta más. Con ma, perdón, con ma. Sí, ma. Mamacha. Ya.
Masi. Ya, Maki. Bien. Maki. Ya, por ahí dijeron mamacha. Mamacha significa mamita. Matico. 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 Ajá, en castellanizado suena matico. Matico. Ya. Masha. Masha también. Ahora con una. Y manteca. Cuida. Una. Nativo. Con una. ¿Cómo? Nativo. ¿No? No. Nina. Ya. Nina. ¿Ya qué significa Nina? Noche. Nombre. Candela, creo. Candela. Ya. O fuego. Ya, fuego, ya. No juego, ¿ah? Fuego con F. Eso es verdad. Eso, De candela, pues, fuego. eso menciona la maestra Nelly. Ajá, muy bien. Nina. Ninakura. Ninakuro. Ñahuizapa. Ñapita. Ñahuizapa. Ñañito. Ñahuizapa. Ñatiapi. Ñuñu. También. Ñuñu. Bien, que significa bien dulce o dulce. ¿Ya? Entonces, mira, la maestra Nelly, escuché que dijo Ñahuizapa y lo ha pronunciado mucho más, lo ha hecho mucho más complejo. Ñatiapi, dije. Ya no sé quién dijo Ñahuizapa. Esa era Clarita. Muy bien. Ñahuizapa. Ya que significa ojo grande. ¿Ya? Lo he hecho mucho más complejo. Tranquilamente podría haber dicho ñahui. Y significa ojo. Bacañahui también. Bacañahui. Con pa. Pacu. ¿Qué significa Pacu? Pacuyashka. Ya, Pacuyashka. Pacu. Oscuro. Paco. Pardo, ¿no? Pardo, también puede ser. También puede ser. También puede ser. Normalmente a Paco le dicen marrón. ¿Ya? Marrón. Puca. Puca también. Puca roja. Puca roja. Pucañahui. Puca curo. Ahora con Pataquiru. A ver, ya. Patacala. Patacala, ese es descalzo. ¿Ya nombre? Gilbert Macedo. Gilbert. A ver, ¿qué de los demás? No les estoy escuchando. R. A poco les iré conociendo. Me gustaría escuchar. Robinson, Clara también está interviniendo. Yo, Esther, hace rato también. Marlene Pela también. De antes no. Ya. Otro nombre pusieron. Muy bien, a ver. Con alguien que no ha participado. Raku. Si aquel que no ha participado Paño. no interviene, entran los que han participado. A ver. Con Ra. Ya. Raku. Con Ra. Raku Paño. Raku. Ya. Raku Paño. Raku. Siki. Bien. Ringli. Muy bien esa. ¿Qué significa Rakusiki? A ver. Rakusiki. Trasero grande. Ahí está. Rakusiki. Glúteos grandes. Es Rakusiki. Yaraimi, fiesta. Celebración. O conmemoración. Uy, le moví. Espera. Rumi. Un ratito. Con Sa. A ver lo que... Sacha, papa.
Tiki. Ya, por favor, les pido cuando hablen, digan su nombre, evaluable. Ya. Tiki. ¿Cómo? Ya vamos a terminar, ¿cómo? Sacha Papa Robinson. Ya, Sacha Papa. Shixirabo. Shixirabo. Si la palabra shix, si bien es cierto, shixi viene de la palabra picazón, ya comezón, ya, pero ya está mezclado con el castellano, rabo. Ya, rabo en quechua significa chupa. Entonces, por lo tanto, diría shixi chupa, ya, a los movedizos, o si no, curo chupa a los movedizos. Ah, sí, bien. No, mejor así, cura chupa. Curo chupa le relacionan como gusano. Es como que tiene gusano en su rabo. Ya, curo chupa, muy bien. Ya. Con cha. A ver, con cha. Por favor, escúchame, por favor, cuando hablan, su nombre, ¿ya? Siempre les voy a repetir, su nombre. Yo, Esther Shipash. Muy bien, Shipash. ¿Alguien más? ¿Alguien que no diga? ¿Alguien más? ¿Otra palabra? No, con eso. Yo, Betty Chayandera. Chayandera. Es más castellanizado. Yo, Clara Shañu. Shañu, ya. Ah, profesor Rolling quería hablar. Profesor Rolling, ¿qué quería decir? Gilbert Chumira. Berta, Chicua. Sí, chica, ya. Un ratito. Six. Ya. Clara pero... Shañu. Clara. Shixi. Ahora sí entra, porque hace rato habían hablado Shixi con S, no era, pues. No era con SH. ¿Ya? Ahora sí, Shixi. Shañu. Bien. Chicuaca. Y yo, Rolling, Shuntu, ajá, que significa montículo, ya sea puede ser de tierra o de hierba, arbusto, lo que sea. Xuxu, profesor. Xuxu, muy bien, la se conoce en castellano como la rueca. Ya. Ahora pasamos a la última. Ya, muy bien. Shumira, Gilbert, Shumirar. No, la palabra Shumira no hay directamente, es Shumirai. Shumirai termina en el infinitivo, ¿ya? En el infinitivo Y, que significa encarar. Encarar, Shumirai. Encarar. Año. Ya. Robinson. Vamos a pasar a la ¿ya? Contá. Chinela. Tabla Uma. Ticti. Habla Uma, ya no vendría a ser netamente quechua. Tucuinin. ¿Cómo? Taita, profesor. Taita, ya. O en este caso en quechua San Martínez vendría a ser tata. Taxa también, profesor. Y Ticti existe, ¿no? Claro, el ticti, no sabría decir cómo. Como verruga, ¿no? Sí, verruga. Claro, no sabría decir cómo se encaja. Tablacho. A ver. Sí. Ya, Nelly Villanueva, dicho taxa. Ya, muy bien. A ver, alguien dijo por ahí tablacho. Gilbert, tablacha. Tablacho. Él ya está pensando en la persona que ha vuelto. Ya, tablacho no viene. Es parte del castellano con influencia de ¿Cómo sería la posición? A ver, hay que ordenarlos. A ver, hay que ordenarlos un ratito, profesor Rolling, ¿qué quería decir? Tipichupa. Tipichupa, ya. Eso ya son palabras compuestas, ¿ya? Palabras compuestas.
vaca que tiene verruga en su rabo, en el rabo. ¿Ya? ¿Alguien más quería preguntar? Escuché la voz varonil ahí. Tarama, docente. ¿Cómo? Tarama. Tarama. No sé qué significará, desconozco la palabra tarama. Yo, Gilbert preguntaba, ¿cómo sería la pronunciación? Entonces, si no se dice tablacho, ¿cómo sería entonces la pronunciación correcta en quechua? Buena pregunta. ¿Ah? Si bien, mira, yo las veces que me tocaba interactuar con los quechuas hablantes de acá, siempre decían tablacho, ¿ya? Pero no es no es propio del quechua, sino es del castellano, que tiene influencia del quechua, ¿ya? No voy a especular, que yo sepa, aquí en Quechua San Martínez directamente tablacho no hay, pero tal vez podría haber en alguna variante del quechua, digamos, en otra variante del quechua, y se podría hacer un préstamo lingüístico. ¿Ya? Que se podría hacer un préstamo lingüístico, porque acá en quechua san martinense, principalmente en quechua siempre decían tablacho, tabla uma, pero no es netamente castellano. Nuestros abuelos acá no netamente hablaban a veces puro quechua, tenían mezcla del castellano, y lo que ahora se está haciendo es estandarizar, haciendo préstamos lingüísticos para hablar 100% quechua. Está bien esa aclaración, muchas gracias, amigo Alonso. ¿Cómo? Tata Dios. Ah, claro, Dios Padre. ¿Ya? Gua, ya con gua. Vamos a... Urku. Marlene. Uma, yo Esther. Uyu. Ya. Por ahí han dicho una palabra. Ya. Uma, uchku. Uma zapa. Ya, uma zapa, ya sabes. Ya. Urcupata. Muy bien. Son palabritas que se escribe con la consonante, con la vocal U. ¿Qué significa urcupata? Urcu es guagua. Urcu es cerro o montaña. Yeah. Ahora, pata, yo también cuando estudiaba en el pedagógico siempre me hacía la pregunta. Pata, si bien podríamos interpretar como castellano, pata, digamos, que significa directo pata del animal o pie, pero investigando un poquito más, ¿por qué dicen tambo pata? Entonces no significa pie. Algún significado tendrá que hasta ahora no encontré. ¿Ya? Por ejemplo, tambo pata, urcupata. Entonces podríamos relacionarlo, bueno, no sé si será correcto. Cuando dice urcupata, puede decir entonces cerro, al pie del cerro. Podríamos relacionarlo, pero no sé si podría, bajo la lógica podría ser, pero no me arriesgo a decir qué significaría eso. Porque si es urco es cerro. Profesor, ¿y frente no es urco? Frente. Por eso, entonces, va a depender dependiendo del contexto. Ya vamos a llegar a eso, vamos a llegar poco a poco, vamos a llegar a eso, ¿ya? No se emociona pues, no, dialecto. Sí, yo lo sé. ¿Sí? Torurco. Toro urco. Esa palabrita sería frente del toro, literalmente, ¿ya? Frente del toro urco. Eso es nombre de una hierba. Hago referencia por la hierba. Sí, ahora que recuerdo. Sí, es una hierba, toro urco, pero literalmente significaría frente del toro. Yo siempre he escuchado toro urco. ¿Ya? Entonces si dice urco también significa, aparte de decir cerro, que significa frente. Entonces cuando decimos umazapa,
¿Está correcto eso o es otra palabra distinta a lo No, que Umasapa es cabezón. ¿Ya? Sí, sí, exactamente. Ahora, frente grande o frentón es Urcusapa. Urcusapa. Ya. Ok, gracias. Con ya. Finalmente llegamos a la consonante ya. ¿Se han escuchado? Con gua te contaba. Perdón, con gua. Gualo. Guachpa. Wiru. Huacra, wiru. Guawasapa. Guawasapa, muy bien. ¿Alguien sabe qué significa huacra? Por ahí me llamó la atención, huacra, cuando dijo esto, Berta. Cuerno. Pasúa. Huira. Ya, cuerno. Huira. Ahora con la manteca. Con huira, ajá, mantecoso. Yaguar. Ya. Ya. Yana. Yaguar. ¿Ya quién dijo Yana? Yana Ruth. Yakuma. Yana, me sonó gracioso, ¿ah? Yana Ruth. Yacuagua. ¿Cómo? Yacuagua. Mire, se dan cuenta en el quechua, hay que ponerle pausa para decir Yana Ruth. Pero si yo digo Yana Ruth, yo puedo interpretar que, oye, tranquilamente un nombre puede quedar, ¿no? Yanasa. Ya, muy bien. Yukuna. Muy bien. Entonces, Yukuna dice. Ya vamos a conocer. Yachakuk, Yachachiku. Bueno, así iremos conociendo poco a poco. Sé que nos hemos extendido. Esto no quería dejar inconcluso. Nos hemos pasado 22 minutos. Espero que no hayan estado renegando por ahí. De repente estarán ya por cenar, si no han cenado. Muy bien, ¿qué les ha parecido la clase? ¿Alguna opinión, alguna pregunta? Bacán está bonito. Muy interesante, Muy muchas bonito, gracias. Robinson. Muchas gracias bonito. por la predisposición, maestro Robinson, de poder dar ese Sé que desde acá intento que sea lo más dinámico la clase. Obviamente no es como en presencial, es distinto, ustedes lo entenderán, pero trato de hacer lo más dinámico, lo más entendible que sea ahí para que no sea aburrido, ¿no? Esa va a ser mi función. Ojalá que siempre así lo sea, porque hay momentos cuando se aplica la parte teórica, se tiene que escuchar un poco, ¿no? Y bueno, entonces ya no hay más preguntas, ¿verdad? Rima Kunayani. Rimaku y Rimaku. Ya, quiero hablar, Guadalupe. ¿Cómo cuando nos estás preguntando y nosotros te queremos responder en quechua que nos gustó la clase o está interesante, ¿cuál sería en quechua para poder responder? Muy bien. A ver. Yo sé que están con ganas de aprender, pero me voy a dar este tiempo y cerramos el clase. Por ejemplo, Ajichu. Ratito. Ajichu. Dichu Kashka. Ay. Me faltó poner el ya. Allí Chukashka Kaya Chanaka me faltó poner signo de a ver si ¿cómo se llama? Su signo de abrir preguntas ahí. ¿Ya? Allí Chukashka Kaya Chanaka. ¿Les ha gustado el curso? ¿Les ha gustado el curso? ¿Han entendido?
Exactamente. ¿Les ha gustado el curso o ha estado bien la clase? Ari Amauta. Pueden decir, los que quieren, los que pueden, claro, Yacha Chico, pero por ahí se les escapa Amauta, dice. Ari Amauta, Ari Yacha Chico. O simplemente podrían decir Ajima. Ajima Chico. Bueno, lindo. Ari. Bueno, lindo significa. ¿Cómo funciona la cinta? No, es saludo. Maestro Robinson, disculpe antes que me pide. En este caso, cuando es una pregunta, ¿solamente se cierra como en el inglés, una interrogación o va también? Por eso estoy diciendo, se me fue. Voy a ponerlo. Sí, está bien. Ahí está. Como en el español. Ajitu Kashka Kaya Chanaka ya no debería tener signos de interrogación. Porque ese chu tendría que cumplir como signo de interrogación, pero para que sea entendible, como partimos desde el castellano, se le pone. ¿Ya? Ajima. Se le pone. Ajima. Bueno, mis estimados maestros y maestras, amigos y amigas, ha sido un gusto de compartir la clase con ustedes. Espero que haya sido entretenido y esperando que sigan con esos ánimos tal como han iniciado esta clase. ¿Ya? ¿Habrá alguna lista de asistencia? En línea de asistencia. Sí, eso está. Déjame pensar, pero en ese tiempo también yo personalmente estoy grabando la clase para saber quiénes han ingresado y marcar su asistencia. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Profesor, está muy claro. Muy bien. Bueno, conmigo será hasta el día Acuchina mi cuco. Hasta el día jueves. Hasta el día viernes. Tengan una linda noche. Hasta el día sí, pues viernes. Viernes, con nosotros viernes. Listo. Kawanakushu. Ajima tuta.